Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Me ha sucedido algunas veces escuchar a cristianos, personas buenas, bautizadas, con buena intención, pero que dicen que ellas no necesitan de templos, ni mandamientos, ni iglesias para buscar y encontrar a Dios. ¿Que qué necesidad hay de todo eso? Que todo eso es algo que puede ayudar, sí, desde luego, pero que no es imprescindible. Y que Dios no está atado por ritos, cultos, ceremonias, mandamientos. Que Dios es omnipotente y que por lo tanto es mucho más que todo eso. Y que todo eso estaría un poco superado. Como decía uno, fíjese, si Dios se manifiesta a unos pastores y a unos sabios, sin culto y sin ceremonia, ¿qué necesidad habrá de todo eso? Bueno, la verdad, Señor, es que así de entrada, pues, no sé, es una objeción que da que pensar. Quizás es una objeción que tú también has escuchado alguna vez, o que incluso te la has planteado también. Yo reconozco que le he dado algunas vueltas, porque claro, Jesús, es verdad, quienes te reconocen, pues son unos pastores y unos sabios extranjeros que aparentemente no tienen nada que ver con el culto, ni con los mandamientos, ni con nada de todo eso. Pero curiosamente, leyendo el Evangelio de la misa de hoy, de este 29 de diciembre, me ha parecido entrever una pequeña luz sobre este aspecto. Porque hoy leemos un episodio muy cercano a tu nacimiento en Belén, Jesús. Nos lo cuenta San Lucas, que nos cuenta tantas cosas de tu infancia. Se trata de la purificación. Resulta que la ley judía establecía 2 mandamientos que debían cumplirse después del nacimiento de un niño. El primero era que, 40 días después del nacimiento, la madre tenía que purificarse. Y para purificarse tenía que ofrecer un cordero. O si era de condición más modesta, como seguramente era el caso de la Sagrada Familia, pues un par de tórtolas o 2 pichones. El segundo mandamiento era que todo primogénito debía ser rescatado, entre comillas, porque los primogénitos estaban reservados para Dios, y esto viene ya del Éxodo, con lo que de alguna manera había que rescatar al primogénito. La familia tenía que recuperar ante Dios el derecho sobre su primogénito. Bueno, el caso es que precisamente tus padres, Jesús, te llevaron al templo para cumplir estos 2 mandamientos, para que tu madre se purificara y para recuperar ese derecho sobre ti. Ya de entrada, Jesús, me llama la atención que María y José cumplieran con lo que estaba mandado. Es sorprendente, porque podrían haberse considerado eximidos. María, la Inmaculada, purificándose. Y tú, Jesús, el unigénito de Dios Padre, rescatado ante tu propio Padre. Es francamente chocante. Pero bueno, el caso es que San Lucas, a continuación, dice: vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Y San Lucas nos dice que San José y la Virgen estaban un poco alucinados con todo aquello. Y no es para menos, no sé, yo me imagino a un anciano que se acerca a la Virgen, ¿no?, emocionado, casi dando traspiés, que le toma al niño en brazos y empieza a alabar a Dios. Y Simeón estaría emocionado. Tantos años después, hoy se cumplía la promesa.
Y la verdad, yo me lo imagino, Jesús, pues alabando a voz en grito, con lo que supongo que la gente pues se giraría y lo miraría con un poco de perplejidad, ¿no? ¿Y cómo hizo Simeón para reconocer a tus padres y a ti, Jesús? Quizás eran los únicos que entraron con un niño en el templo ese día. Esto lo hubiera puesto fácil, pero si había más gente, pues desde luego, vaya puntería la de Simeón. Y a mí lo que más me ha hecho reflexionar, Señor, es esta frase que dice San Lucas: y movido por el Espíritu vino al templo. O sea que Simeón no estaba en el templo, sino que fue al templo movido por el Espíritu Santo, y es en el templo donde se cumple la promesa. Claro, que María, San José y Jesús tenían que ir al templo, pues era evidente. Pero la promesa a Simeón podría haberse cumplido sin necesidad de ir al templo. El Espíritu podría haber movido a Simeón, pues no sé, a ir a Belén, ¿no? Como los magos o los pastores, o no sé, en mitad de la calle, ¿no? Pero el Espíritu lo mueve al templo, y así sucedió, y así lo reseña San Lucas. O sea, es en el contexto del templo, del culto, del cumplimiento de unos mandamientos por parte de la Sagrada Familia, es allí que Simeón reconoce al Mesías. Es allí que se cumple la promesa. Simeón no reconoce al Mesías al margen del templo, del culto o de los mandamientos, sino precisamente gracias al templo, en un contexto de culto, cuando un matrimonio joven se dispone a cumplir con total normalidad lo que prescribe la ley judía. ¿Y cuánto me hace pensar esto, Jesús? Es que parece un mensaje muy pensado. Claro que tú encuentras modos de manifestarte a todos los hombres, a los pastores, a los sabios extranjeros que no te conocen y que no pertenecían al pueblo escogido, pero a quienes te estaban esperando, a quienes pertenecían a tu pueblo, tú, Jesús, te dejas reconocer en el culto y en el cumplimiento de los mandamientos. O sea, el culto y los mandamientos, con toda la novedad que tú les darás a lo largo de tu vida, Señor, el culto y los mandamientos siguen siendo sitios donde aprendemos a reconocerte. Y esto es una verdad en mi vida, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, en la de todos. Nosotros los cristianos no reconocemos a Jesús a pesar del culto, de los sacramentos, de la liturgia, de los mandamientos, sino precisamente gracias al culto, a los sacramentos, a la liturgia, a los mandamientos. Desde luego que Jesús puede también actuar, y actúa, por así decir, en otros canales, faltaría más. Pero el Señor nos invita a no infravalorar todo eso, a apreciarlo, a cuidarlo. Para un bautizado, sacramentos y mandamientos valen muchísimo. Es como si Jesús nos dijera: oye, si eres bautizado, si perteneces a mi pueblo, me reconocerás en mis sacramentos, en mis mandamientos, en mi iglesia, allí me verás. En medio de todo eso y gracias a todo eso, aprenderás a reconocerme, a verme, como Simeón me reconoció en el templo, cuando mi madre y mi padre en la tierra cumplían lo que prescribía la ley. ¿Para qué ir a misa, Padre, si Jesús ha nacido en una cueva? Pues precisamente para poder reconocerle. En la misa nosotros educamos nuestra naturaleza para aprender a reconocer a Jesús. Sí, a veces no nos damos cuenta, pero la misa va transformando nuestra sensibilidad. Nos hace capaces de reconocer en medio de nuestra normalidad al Hijo de Dios. Como Simeón reconoció, en medio de la normalidad de un día cualquiera en el templo, de tantas parejas que estarían quizás por allí, a la Sagrada Familia y al Mesías. Y así sucede, Jesús, con todos los sacramentos que nos has dejado. Y por eso te pido, Señor, valorar mucho el culto, los sacramentos, los mandamientos. Te lo pedimos ahora, casi al terminar este rato de oración, porque a lo mejor el Espíritu Santo, Señor, me empujará a ellos para poder reconocerte. Y cuando lo haga, no quiero ponerle demasiadas pegas.
como Simeón, que se dejó conducir al templo, a ese templo y a ese culto que conocía tanto, que conocía al milímetro, y que ese día le dieron el regalo de su vida, la novedad más radical. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.